Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia del servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Marcos, capítulo 8, desde el verso 31 hasta el verso 38. Marcos 8, 31 a 38. Leamos juntos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Esas son las palabras de Dios para nosotros esta mañana y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia aquí con nosotros. Te pedimos que abra nuestros ojos y oídos para que podamos verte y escuchar tus palabras y obedecerte. Te damos toda la gracia, Señor, y todas las alabanzas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La semana pasada, Jesús nos ha dicho que para ser un discípulo, uno debe hacer muchos sacrificios. Que tenemos que sacrificar las cosas más importantes de nuestra vida. Eso es estar dispuesto a sacrificar las relaciones que son más importantes para nosotros, como las relaciones con nuestras familias y con nuestros seres queridos. Y llevar nuestra cruz y así sacrificar nuestra comodidad y aún nuestra propia vida. Y también renunciar todo lo que tenemos. Dicho todo esto, dejó claro que es muy difícil seguir a Cristo. Esa es la razón por la que Él nos ha dicho que pensemos primero y calcular los gastos cuidadosamente antes de tomar la decisión de seguirlo. Así que si lo seguimos como su discípulo, no lo hacemos porque es fácil, sino porque vale la pena. Hoy seguiremos hablando sobre el mismo tema. En ese sentido, el sermón de hoy es una continuación de la semana pasada. Y la escritura de hoy comienza de esta manera. El verso 31, y comenzó a enseñarles. Vemos que Jesús comienza a enseñar a los discípulos. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarles? Para que podamos entender lo que Jesús intenta de enseñarles aquí, creo que debemos echar un vistazo a los versos anteriores. Allí vemos que Jesús les hace esa pregunta a los discípulos. El verso 27, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le dieron muchas respuestas. Algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista y algunos pensaban que él era el Elías. Y otra persona pensaban que Jesús era uno de los otros profetas. Entonces Jesús pregunta a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro tenía la respuesta correcta. Así es como respondió Pedro: tú eres el Cristo. Y como te he dicho antes, la palabra Cristo tiene el mismo significado que la palabra Mesías. Cristo es en griego y Mesías
en hebreo. Que Jesús es el Salvador prometido que los israelitas han estado esperando. Ahora que ya saben quién es Jesús, que eres Cristo y Mesías, quiere enseñarles qué es lo que vino a hacer Jesús como el Salvador, el Mesías y Cristo. ¿Qué es lo que vino a hacer? Sigamos leyendo el verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y Marcos nos dice en el verso 32, eso les decía claramente, que su mensaje fue muy claro, que todos comprendieron lo que estaba diciendo. ¿Y sabe qué? Eso le molestó a Pedro muchísimo. Creo que especialmente cuando les dijo estas 3 cosas, ¿eh? Que va a padecer mucho, y va a ser desechado, y va a ser muerto. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? Hace lo que piensa que es correcto. El verso 32. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro lo reprende. Y Mateo 16 nos da más detalles acerca de lo que Pedro hace aquí. Allí vemos que dice, de ninguna manera, Señor, eso no te sucederá jamás. Y sabemos que eso lo hace en privado, porque vemos que Pedro lo llevó aparte. Pero te digo, Jesús no estaba interesado en tener una conversación privada con Pedro. Eso lo sabemos porque eso es lo que sucede a continuación. El verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Él regresa y se asegura de que los otros discípulos están presentes allí y luego reprende a Pedro delante de los otros discípulos. ¿Por qué haría eso? ¿Lo hizo para incrementar la tensión entre ellos? ¿O para avergonzar a Pedro delante de sus compañeros? No, no lo creo. Probablemente lo hizo para que los otros discípulos escuchen también, ya que Jesús ya sabía que todos estaban pensando lo mismo que Pedro, que no quieren ver a su maestro sufrir y ser desechado y asesinado. Pero solamente Pedro tenía el coraje de decírselo. Y esta no es la primera vez que hemos visto eso. Y cuando Jesús reprende a Pedro diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás, no creo que eso significa que Jesús piensa que Pedro está poseído de demonios, sino que sus pensamientos están influenciados por el diablo. Es por eso que dice eso, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lo que eso significa para nosotros es que debemos tener cuidado con nuestros pensamientos, que debemos poner nuestra mente en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hizo Jesús en Mateo 4 cuando fue tentado por el diablo en el desierto? Él utilizó la palabra de Dios, la Escritura. Es así como debemos poner nuestra mente en lo que Dios quiere que hagamos. Pero si no pensamos en lo que Dios quiere que hagamos de la Biblia y hacemos lo que nos parece mejor, terminaremos haciendo lo que el diablo quiere que hagamos. Ahora, hay algo más. El verso 34. Y llamando a la gente a sus discípulos les dijo, esa vez invita a toda la gente que estaba allí para unirse a la conversación. Lo que eso significa es que Jesús no solo quiere enseñar a Pedro, sino también a los otros discípulos, y no solo los discípulos, sino también a todas las personas. Y esto te incluye a ti y a mí. Ahora, ¿qué es esta enseñanza que Él quiere para todos nosotros?
el verso 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora, quiero que lo pienses desde el punto de vista de los discípulos. Yo creo que desde su punto de vista, esto pudo ser tomado como un insulto. ¿Por qué? Porque ellos ya lo están siguiendo. ¿Cuál es la diferencia entre la multitud y los discípulos? A la multitud solo le interesan las cosas que Jesús puede ofrecer. Es por eso que ellos vienen a Jesús solamente cuando necesitan algo. Cuando se enferman y necesitan sanar. O cuando tienen hambre y necesitan comida. O cuando necesitan soluciones a sus problemas. Pero ¿qué de los discípulos? Ellos son diferentes. Son seguidores de Jesús y han hecho grandes sacrificios para seguirlo. Esas personas dejaron detrás su familia, su hogar, su carrera, un empleo bueno y un estilo de vida seguro y confortable. ¿Para qué? Para seguir a Jesús como su discípulo. Pero ahora Jesús los pone en la misma categoría que la multitud y les da la misma enseñanza. Eso es cierto que los discípulos deben estar molestos y estar heridos en sus orgullos. Si ese es el caso, ¿por qué lo hace Jesús? Eso lo hace porque seguir a Jesús no es una decisión que se toma una sola vez. Algo que hicieron una vez hace muchos años, o meses, semanas, sino es algo que deben hacer cada día. Es por eso que Lucas nos dice eso en su evangelio. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que debemos tomar decisiones de seguir a Jesús cada día. Dicho todo esto, porque seguiste a Jesús ayer, eso no significa que los estás siguiendo hoy. Es por eso que debemos tomar decisiones para seguir a Jesús cada día. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos seguir a Jesús cada día? Leamos el verso 34 una vez más. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Primero, tienes que negarte a ti mismo. ¿Qué significa eso? Creo que ese verso puede ayudarnos a comprender mejor. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así mismo, se refiere a las pasiones y los deseos de la carne. ¿Cuáles son nuestras pasiones pecaminosas? ¿Qué es lo que debemos hacer con nuestras pasiones pecaminosas? Nos dice hoy a negar. Y la palabra negar en griego está compuesta de dos palabras. Eso es apo y arneomai, cual significa rechazar. Ahora la palabra apo está agregada para intensificar el significado de la palabra rechazar. Así que yo lo traduciría así: rechazar firmemente. Dicho todo eso, seguir a Jesús significa estar preparados a rechazar firmemente tus pasiones pecaminosas y luchar contra tus tentaciones. ¿Con qué frecuencia? Cada día. Ahora, ¿qué más tienes que hacer para seguir a Jesús? Leamos el verso 34 una vez más. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar tu cruz. ¿Qué es la cruz? Como te ha dicho la semana pasada, en el primer siglo, la cruz simbolizaba la humillación, el sufrimiento y la muerte. Así que seguir a Jesús significa que debemos estar dispuestos a sufrir y ser perseguidos. ¿Con qué frecuencia? Cada día. Como vimos la semana pasada, seguir a Jesús como su discípulo no es algo fácil. Aquí está la misma pregunta que hicimos la semana pasada. Si ese es el caso,
¿Por qué convertirse en su discípulo? Si la vida de un discípulo es muy difícil y requiere muchos sacrificios. Creo que Jesús nos da la respuesta a esa pregunta en la escritura de hoy. Vemos el verso 35 a 37. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Él nos dice que pensemos primero y responder a esta pregunta. ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más importante? ¿La vida aquí en la tierra o la vida eterna en el cielo? ¿La cosa que el mundo ofrece o lo que Dios te ofrece? La salvación de tu alma. ¿Qué es más valioso? 30, 40, 50, 60 años en esta vida o la eternidad. Haz las cuentas. Entonces, igual que la semana pasada, seguimos a Jesús. Esto es que rechazamos nuestras pasiones pecaminosas y luchamos contra nuestras tentaciones. Y nos llevamos la cruz que simboliza el sufrimiento y la muerte. No porque es fácil, sino porque vale la pena. Estamos rodeados constantemente por las mentiras, las tentaciones y los valores del mundo. En ese sentido, es similar al diablo que llevó a Jesús a un monte y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Eso es lo que sucede todos los días a nosotros. Y esa es la razón por la que necesitamos tomar la decisión de seguir a Jesús cada día. No una vez por semana cuando vienes al servicio los domingos. Definitivamente no cuando vas a retiros espirituales varias veces al año. Sino debemos tomar la decisión de seguir a Cristo cada día. Así que haga esta pregunta cuando te despiertas cada mañana. ¿A quién voy a seguir hoy? ¿A Cristo o a mis deseos y mis pasiones pecaminosas? ¿Para qué voy a vivir hoy? ¿Hoy voy a vivir por el dinero y la comodidad en esta vida o vivir para la eternidad? Haz las cuentas y tomemos la decisión de seguir a Cristo cada día. Como te he dicho antes, tomamos una decisión cada 2 y 3 segundos y eso es alrededor de 35,000 decisiones por día. Dicho esto, tomamos muchas decisiones cada día, pero te digo, la decisión más importante es la decisión de seguir a Cristo. Así que una vez más, tomemos la decisión de seguir a Jesucristo cada día. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia aquí con nosotros y te damos gracias por tus palabras. Ayúdanos a tomar decisiones correctas. Tomar la decisión de seguirte cada día, Señor. Así que ayúdanos a luchar contra nuestras tentaciones y las mentiras del enemigo. Te damos toda la gracia por tu salvación, por lo que ha hecho para nosotros, para que podamos vivir esta vida con la esperanza de la vida eterna en el cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Soy mi pasión, eres mi recompensa.
No hay nadie como Él, nada satisface más. Pruebas vendrán, mas cantaré, no vuelvo atrás, soy libre en Él. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Cristo en mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Sí, Señor, todo, con todo, sí, Señor. Cantemos. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Yeah. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. Jesús, Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente, todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo
Jesús, mi Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Señor, te damos gracias en este momento por darnos las voces para que podamos cantarte esta canción. Ayúdanos a tomar decisiones de seguirte cada día, Señor. Así vivir en tu presencia siempre y en tu poder, luchando contra nuestros pecados y las tentaciones siempre, Señor, entendiendo que vives en nosotros, que somos diferentes ahora, somos seguidores de Cristo. Así que ayúdanos cada día a tomar la decisión de seguirte. Te adoramos y te cantamos y te damos toda la gracia, Señor, en ese momento. Todo eso en el nombre de Jesucristo oramos. Ahora recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre y la presencia del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén.